Hoy hablaremos del primer amor de Felipe II. Felipe II de España, naturalmente, ¿eh? Así que ubiquémonos allí, en España, en el año 1543. Era rey, entonces, Carlos V de España. Sobre los caminos de Extremadura avanzaba un séquito de 3000 personas que estaba bajo el mando del duque de Medina Sidonia. 3 bufones, Cordovilla, Calabaza y Hernando, se encargaban de disipar el aburrimiento de los señores. También lo hacían 6 indios americanos que tocaban el sacabuche. ¿Qué? Nombre que se daba por entonces a una especie de trombón a vara. Ajá. Muy primitivo, ¿no? Este séquito iba camino a Badajoz. Era ocasión de la boda del príncipe de Asturias, o sea, el heredero del trono, Felipe, con María, hija del rey Juan de Portugal. María tenía 18 años, había nacido en Coimbra, y se había dispuesto que Badajoz fuera el sitio elegido para el casamiento. Cosa curiosa, para esos tiempos, la idea de casar a Felipe con María se debía al propio príncipe, aunque naturalmente contaba con la aprobación de su padre, el rey Carlos. Parece que los retratos que Felipe había visto de su futura esposa, y además la fama de hermosa y amable que María tenía en España, lo habían tentado. De todos modos, Felipe, por desconfianza hacia los retratos en general, y además porque le había llegado el rumor de que la princesa portuguesa había engordado, le pidió al embajador, que se llamaba Sarmiento, que verificara lo que se andaba diciendo. Respuesta del embajador Sarmiento: la señora infanta es alta, más gorda que flaca, pero no de manera que no le esté muy bien. Parece que a Sarmiento cualquier colectivo lo dejaba en la puerta. Y sigue diciendo Sarmiento, no sin gracia, ¿eh? En vuestro palacio, donde hay muchas damas, ninguna está mejor que ella. Bueno, eso dijo Sarmiento. Pero Felipe no le creyó del todo y mandó a otro para observarla. El enviado se llamaba Alonso de Sanabria. Dijo, respuesta de Alonso de Sanabria, la tenemos aquí: María es hermosa, tenía la voz muy parecida a Sarmiento. Sí. María es hermosa y de ojos grandes y rubia. Tiene el labio de abajo un poco caído. ¡Qué observador! ¡Qué inútilmente observador! Las manos por extremo bellas. Toda su persona es abultada. Pero será de vuestro gusto. Y Felipe confió. Bien, el séquito que marchaba a Badajoz lo hacía sin el príncipe. En representación iba el duque de Medina Sidonia. La boda se iba a efectuar por poderes. La princesa portuguesa, que sí estaba en Badajoz, debía dar el sí al representante del príncipe. Se produjeron, eso sí, algunos inconvenientes. Cuando los portugueses y los españoles se encontraron en el lugar convenido, notaron que faltaba el arzobispo. Che, ¿dónde está el arzobispo, no? El que los tenía que casar. Y dice, no llegó. Bueno, vamos a esperarlo. Pero pasaron varios días y el arzobispo no llegaba. Los portugueses medio se enojaron y amenazaron con retirarse y dejar sin efecto el casorio. Felipe se enteró de eso en Salamanca y se desesperó. Podía quedarse sin princesa portuguesa. Entonces hizo que buscaran al arzobispo por todas partes con el ejército real. Al final lo encontraron. Parece que el arzobispo había sido arrojado de su litera después de una estampida de sus caballos y había terminado moribundo al costado de un camino, ahí tirado en una zanja. Felipe ordenó que lo llevaran como fuere hasta Badajoz. La presencia de la autoridad máxima de la Iglesia española era inevitable, inexorable. La elección de un nuevo arzobispo también era complicada, podía dilatar las cosas todavía más. Así que Felipe le dijo, tráiganlo por más mormoso que estuviere, en cualquier estado. Y se cumplió con la orden,
Tanto es así que lo pusieron al arzobispo inconsciente, desmayado. Lo pararon ahí contra un palo frente al duque de Medina, el representante de Felipe, y la princesa María. Otro clérigo, un clérigo menor, leyó los documentos, pidió la aprobación de los dos séquitos y hubo casamiento. Después, no sé qué habrán hecho con el arzobispo. No dice aquí. Claro. Pero bueno. Entonces la princesa inició el viaje a Salamanca para encontrarse con Felipe. El príncipe, picado por la curiosidad, no esperó. Y con un grupo de caballeros, haciéndose lotario, se mezcló con una multitud que esperaba a María en un pequeño pueblo de los dominios del duque de Alba. La Abadía se llamaba este pueblo. Y fue ahí con unos amigotes a ver cómo pasaba la vela. Pero el grupo de caballeros, por su vestimenta, hacía mucho escombro. Entonces enseguida se dieron cuenta. Y le batieron a María de Portugal. Che, dice, me parece que ahí está el rey con unos amigotes. Entonces María decidió no delatar la impaciencia del rey. Resolvió hacer como que no lo veía, pero al mismo tiempo se maquilló, se vistió con sus mejores ropas, salió del coche, montó a caballo, en fin, se paseó frente a Felipe, que volvió a Salamanca muy entusiasmado. Después llegó María. La ceremonia religiosa fue breve, hubo un bailongo, y luego María y Felipe pasaron a la cámara nupcial y se amaron, pero con reparos. A las 3 de la mañana, Juan de Zúñiga, el preceptor de Felipe, entró a la habitación, dijo, bueno, terminó la vuelta, prontito por la salida. Obligó a los cónyuges a dormir en camas separadas. Carlos I, el rey, tenía miedo de que con Felipe sucediese lo mismo que había pasado con Juan, hijo de los reyes católicos, tío de él. Según es fama, Juan había muerto justamente por haberse entregado a los placeres del amor con demasiada asiduidad. Era el único hijo varón de los reyes católicos y el heredero natural de Juana y de Fernando, ¿no? Bien. Entonces, María y Felipe tuvieron reglados sus encuentros amorosos. Podían encontrarse para esos asuntos una vez cada 9 días. Y además, cuando ese encuentro tenía lugar, en la mitad de la noche entraba Zúñiga para separarlo. Bueno, break. Bueno. Tranquilo. Aquella determinación del rey fue contraproducente, porque María y Felipe evadían las órdenes y se encontraban a escondidas cada vez que podían. Y parece que Felipe, cada vez que llegaba a su mujer, lo hacía con tanto deseo que, según dice la crónica, quedaba pálido y con los ojos en sangre durante toda la jornada. Y caminando medio rengo. Hasta tal punto era así que incluso durante el día trataban de mantenerlos alejados. Aunque estaban en el mismo palacio, Felipe extrañaba enormemente a su esposa y ella sentía lo mismo. Se enviaban cartas dentro mismo de la casa en que vivía. Por alguno de estos encuentros reglados o por alguno de los ilícitos, María quedó embarazada. Felipe estaba loco de contento, pero la felicidad no le duró mucho. El 8 de julio de 1545 se anunció que la princesa había dado a luz un niño después de un parto difícil. Al día siguiente María tuvo fiebre. El médico particular de la princesa, un enano portugués en quien ella tenía gran confianza, recetó unos lavados con agua salada y abrigo para, como sudorífico, bajar la fiebre. Pero más tarde otros médicos impusieron el criterio contrario, que no sé cuál será, y la princesa, debilitada por los tremendos sudores, fue sometida a unas sangrías y baños helados. El resultado, murió. Tenía 20 años de edad.
y Felipe quedó destruido. Lloró tanto y tanto la muerte de aquel primer amor que incluso el rey Carlos debatió con sus consejeros acerca de la fortaleza de su hijo para ser rey. Pero aquel debate quedó en el olvido cuando el mismo Felipe recibió de Carlos el trono, ya que Carlos abdicó en 1557. En cuanto a aquel hijo que Felipe había tenido con María, fue nada menos que don Carlos, el protagonista de una historia famosa que ya hemos contado. ¿El de los carlistas? ¿Qué? ¿El de los carlistas? No, no, eso fue mucho después. Carlos fue nada menos que el que fue a sofocar una rebelión protestante acompañando al duque de Alba a los Países Bajos. Y Carlos se hizo en secreto protestante y decidió unirse a los rebeldes. Entonces le confió el secreto a don Juan de Alba, que era también, sí, era hijo de Carlos V, don Juan de Alba, pero hijo medio ilegítimo. Cuando Felipe, el rey, se enteró de la traición de don Carlos, de su hijo, lo arrestó personalmente y lo mandó a una habitación en palacio, hizo cerrar las puertas, trancó las ventanas, ordenó que nadie hablara con él o que le mandara correspondencia. Al final se murió ahí a los 23 años en una especie de huelga de hambre. Hubo varias óperas, la famosa ópera de Verdi, Don Carlo, es de este Don Carlo. Aquí hemos contado sus locuras, ¿no? Tenía muy mala salud. Hay quien dice que a los 18 años pesaba 38 kilos, ¿no? Estaba un poco loco, cegaba a los caballos, hacía cosas así, una gran crueldad. Una vez un zapatero le hizo mal unas botas y él lo obligó a que se las comiera. Bueno, así que es un personaje siniestro también, que murió muy joven, a los 23 años. De todos modos, la dinastía de los Austrias, después de Felipe, que fue un rey muy poderoso, empieza a perturbarse, ¿no? Hasta que llega a Carlos II, el hechizado. El hechizado, que es el último de la dinastía de los Austrias, que muere sin descendencia. El hechizado era un ser patético, ¿no? Después vienen los Borbones, los que están ahora, ¿no? En el año 1700. Pero ese era don Carlos, ese era el hijo. Así que es una historia que terminó mal. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? Yo a María de Portugal. Sí, y claro, también al joven Felipe, que era un joven enamorado, que estaba condenado a ver a su mujer solamente cada 9 días, que es poco. Es poco. Mucho más prudente hubiera sido ponerle cada 3 días. ¿Qué le costaba? Sí, claro. Pues ya el tipo no iba a estar tan desesperado ni nada. O dejarlo que se aburriera. Sí, claro. Después le iba a pedir los 9 días solo. Sí, claro. Y una antidedicatoria, Alejandro, para el tipo que se metía en el medio de la jornada del matrimonio a sofocarlo. A Zúñiga, sí. Terror. Que iba a golpear la mano, dice. Qué laburo. Pues dice... A lo mejor no entraba, o sí. Por ahí le golpeaba No, pero tenía que entrar, porque por ahí, si él golpeaba de afuera, decía, sí, ya está, decía. Ya se fue. Aquí no hay nadie, decía. Bueno, hemos ido a la discoteca a ver qué disco encontrábamos. Vamos a ver qué disco nos dieron. Sí. Fue un disco hermoso, ¿no? El famoso vals de Fidel Pintos. Un vals de Fidel Pintos grabado por Hugo del Carril, y es como una especie de capricho, porque a mí me gusta mucho, ¿eh? Así que el discotecario lo hizo para quedar bien conmigo. El vals no sé si tiene mucho que ver con... Sí, Alejandro. Sí, se llama Te vi partir, y ciertamente la vio partir con el mayor dolor,
Felipe II. Así que canta este joven Hugo del Carril, Te vi partir, un vals de Fidel Pintos. Adelante. Hoy hablaremos